Primera plana. Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español, dedicada al análisis de la actualidad internacional. Hoy hablamos aquí, en Primera Plana, de los acuerdos de libre comercio internacional, una plataforma para el desarrollo según sus promotores, una amenaza que recorre el mundo para sus detractores. Saludamos a nuestros invitados de hoy, Patrick Bell, columnista del matutino francés Le Figaro. Patrick, bienvenido. Gracias. A Leonardo Martinelli, corresponsal en París del periódico italiano La Stampa. Leonardo, bienvenido también. Bien. Y a Jean-Pierre Ducelon, economista de la Universidad de París Este. Bienvenido. Gracias. Acuerdos de libre comercio, una hidra de 1000 cabezas o el futuro de la humanidad. Estamos en Primera Plana. La ratificación reciente del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea, el CETA, ratificación que fue hecha por el Parlamento francés, así como la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con la propia Unión Europea, han puesto sobre la mesa de discusiones las ventajas o desventajas de este tipo de acuerdos. Aquí en Francia, muchos locales de diputados que pertenecen a la mayoría gubernamental han sido atacados por opositores a esos acuerdos, notablemente tras la firma del acuerdo con Canadá. Veamos lo que dicen algunas portadas de los periódicos a este respecto. Comenzamos con el vespertino francés Le Monde, que se pregunta en portada, CETA, ¿por qué ese tratado suscita tanto descontento? CETA, el acuerdo, decimos, entre Canadá y la Unión Europea. Vamos del otro lado del Atlántico, donde en Argentina el tabloide Perfil desborda de optimismo y jugando con la historia escribe el descubrimiento de Europa, acuerdo histórico de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Por último, regresamos y vamos a Escocia, donde el periódico The Express Journal apunta Trump quiere un acuerdo comercial en referencia a la propuesta de Washington de negociar rápidamente con Londres un acuerdo de libre comercio después de que Londres ultive su divorcio con Europa. Patrick, los acuerdos de libre comercio se han venido multiplicando notablemente a partir del año 2001, después del fracaso de la ronda comercial de la Organización Mundial del Comercio. Según la Organización Mundial del Comercio, ya existen casi 300 acuerdos de libre comercio. ¿Qué explica que haya esta multiplicación, esta aceleración de acuerdos y qué es lo que están produciendo? Hay una cosa que debemos recordar, es, por ejemplo, el acuerdo entre Mercosur y Europa. Las negociaciones empezaron en 2000. Tardaron más de 20 años. Así es, 19 años de negociación. Y la situación en 2000 y ahora son diferentes, ¿no? Y también hay más preocupaciones hoy sobre el ecologismo, la protección del planeta y la contestación que hay de los acuerdos ahora en Francia, por ejemplo, son argumentos de ecologismo y que no existían esta discusión en 2000. Y cuando llega el acuerdo, estamos en una situación diferente y así es muy difícil por los gobiernos de defender este acuerdo. Por ejemplo, si vemos a Macron, que dijo... que es un buen acuerdo con el CETA, por ejemplo. Sí, pero dijo, make the planet great again, and with el acuerdo de París sobre la protección ecológica. Y evidentemente, este acuerdo con Mercosur es en contrario de estos acuerdos de París. Así, él debe defender este acuerdo, quiere defender este acuerdo, pero también los acuerdos de París, que son contradictorios. A este propósito, Leonardo, de lo que se puede ver es que, por ejemplo, la Unión Europea, que es el principal bloque comercial del mundo, es la principal promotora de acuerdos comerciales hoy en día. Después de haber logrado pasar acuerdos con la mayoría de los países de África, de acuerdos con la mayoría de países de América Latina, hoy está enfocada en Asia. ¿Qué es lo que explica esta suerte de ambición de parte de la Unión Europea por firmar acuerdos de libre comercio? Creo que la razón principal se llama Donald Trump, porque la deriva proteccionista de Donald Trump y también la amenaza del presidente norteamericano de bloquear a la OMC hace que Unión Europea quiere reaccionar y hacer acuerdos propios. Hay también el expansionismo chino. Vos decías justamente los acuerdos que se están negociando en Asia, ya entró en vigor en febrero el acuerdo con Japón
Japón, hay el exactamente. negociado en febrero, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo con Singapur y hay una intensa negociación ahora con Vietnam. Esto también es en reacción a China. Unión Europea quiere dar, creo, un señal y también buscar a mercados en un momento que por el comercio internacional es muy difícil. Jean-Pierre, a este propósito, el número de acuerdos de libre comercio está creciendo, al mismo tiempo son cada vez acuerdos más ambiciosos y esto también está provocando una gran polémica. ¿Qué quiero decir con ello? Los nuevos acuerdos incluyen disposiciones a favor de los inversionistas extranjeros, a través, por ejemplo, de los tribunales de arbitraje internacional, incluyen dominios que anteriormente no existían, incluso en términos de seguridad social, en algunos casos, perdón. ¿Cómo ve usted esta situación? Yo creo que primero habría que definir y dar a entender qué es lo que hacen, cuál es la función de estos tribunales internacionales, que son finalmente organismos que vienen del Banco Mundial y que tienen sede en Nueva York. Estos tribunales protegen los intereses o permiten resolverse estas diferencias entre los estados y las empresas que quieren invertir en esos estados para atraer, de cierta forma, la inversión extranjera. Por lo tanto, yo creo que hay varias críticas que se le hacen a estos tribunales. Por ejemplo, si ellos tienen derecho o no a poder aplicar juicios sobre el aparataje legal de cada país, y también se hace una crítica hacia los jueces y a la forma de fallar de estos tribunales. Hay diversos casos al respecto, como por ejemplo el caso de Philip Morris en Uruguay, que justamente el tribunal falló a favor de Philip Morris, y otros casos en Panamá respecto a la explotación minera. Al final a favor del gobierno de Uruguay. Sí. Al final falló en favor del gobierno de Uruguay, que era la demanda que presentó precisamente Philip Morris, porque Uruguay llevaba una campaña contra el fumar, por los daños que provocaba a la salud y lo que le costaba al gobierno uruguayo. Y justamente estos tribunales, de cierta forma, con este tipo de fallos protegen a las empresas privadas, eso es lo que dicen los críticos, y impiden que las naciones que quieren mejorar su política social y su política medioambiental de poder desarrollar nuevas herramientas para poder mejorar su performance en este sentido. O sea, que hay en general bastantes críticas y sin embargo es una especie de maquinaria porque los acuerdos siguen creciendo, se siguen multiplicando. Una de las cosas que uno puede distinguir con este tipo de acuerdos hoy en día, o lo que es la tendencia, es se pueden modificar, pero siempre de manera más ambiciosa. No se puede volver hacia atrás sobre elementos que ya han sido aprobados. Patrick, ¿qué plantea esto? ¿Quién hace el balance de los logros de un acuerdo comercial? ¿Cómo se hace el balance? ¿Cómo se puede saber si un acuerdo comercial realmente está dando los logros que se esperaba en el momento que se firmó? Los que defienden estos tipos de acuerdos dicen que puede permitir un crecimiento superior. Pero ¿cómo evaluar este crecimiento superior? Es imposible. Y entre los acuerdos hay diferencia. Por ejemplo, entre un acuerdo de Unión Europea y Canadá, Unión Europea y Mercosur, son países de economía muy diferente. Entre Canadá y Europea es casi lo mismo, pero con Mercosur diferente. Y cómo calcular, cómo ver el beneficio es muy diferente. Y ahora muchas personas dicen que ahora la idea del libre mercado mundial no es una idea tan popular, y hay muchos economistas que dicen que finalmente quizás no es bueno este libre mercado mundial, que hay que desarrollar todos los intercambios mundiales. Y de nuevo la idea ecológica es importante, porque a desarrollar el comercio mundial hay un impacto muy importante en el ambiente. Leonardo, hablamos, por ejemplo, ya del CETA. Ahora pongamos un poco la mira en el acuerdo con Unión Europea-Mercosur. Como recordaba Patrick, es un acuerdo que se negoció a lo largo de 20 años. Claro. Recién se ha firmado. No es gratuito que se haya firmado en el momento de la reunión del G20 en Japón. Esto es como un mensaje precisamente a Trump sobre el proteccionismo, sí. Pero este caso también está provocando bastante polémica por las consecuencias que va a tener. Se sabe que los dos grandes ganadores será por un lado la industria automotriz europea, por el otro lado el sector agroindustrial, agroexportador del Mercosur, pero al final de cuentas nos encontramos con una situación que es la siguiente. La Unión Europea es excedentaria en carne, produce más, es excedentaria en productos agrícolas. Y como decía Patrick, cada vez se plantea más el problema del costo ecológico
transportar Claro. millones de toneladas. ¿Qué implica esto concretamente? Sí, las dudas sobre este acuerdo con Mercosur son sobre todo relacionadas al medio ambiente, en particular a Amazonia, porque sabemos que Bolsonaro está empujando una deforestación. Hay, creo, datos últimos de junio que indican un aumento del 88%. 240 ha salido esta Claro. semana la información. Y de entonces deforestación. esto preocupa porque si Brasil, por ejemplo, va a exportar más carne, eso significa que la deforestación va a acelerarse. Entonces hay duda sobre el medio ambiente. Hay algunas dudas políticas también, porque lo decimos, este acuerdo fue negociado por 20 años y se aceleró mucho en pocos meses. Y creo que esto es también porque es un interés por Bolsonaro en Brasil y por Macri en Argentina, que quieren quizás hacer olvidar los problemas económicos que estos países viven, también problemas políticos. Bolsonaro cambió 3 ministros en 6 meses, Macri tiene las elecciones al final del año donde Cristina Kirchner podría ganar y ella está muy contra este acuerdo. Entonces hay cosas extrañas que se pasaron alrededor de este acuerdo político entre Unión Europea y Mercosur. Jean-Pierre, y hay otro elemento que llama la atención, que es la opacidad finalmente con que se llevan este tipo de negociaciones. En el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea, se conocen 17 páginas de un acuerdo que contiene más de 1.500 páginas. Yo pienso que en relación a eso primero hay que decir que se está firmando la primera parte del acuerdo que llega a una larga negociación, de 2 años han calculado por lo menos, entonces yo creo que son solamente los títulos o ciertas partes que se estén negociando, por lo tanto no se puede dar más detalle al respecto de cosas que aún no se han terminado de negociar, porque cada país está de cierta forma protegiendo el sector que le interesa. Por ejemplo, como decías, a Europa le interesa mucho el tema ecológico. Y por otro lado, sobre todo con este tema de la COP25 que viene en Chile para Latinoamérica, es muy importante el tema ecológico, pero también este tema ecológico de cierta forma hace frenar el desarrollo económico de ciertos países, como por ejemplo Brasil, la explotación del Amazonas y todo eso. Entonces, por lo tanto, no se puede escribir ni redactar en la totalidad un acuerdo si finalmente hay muchos sectores de ese acuerdo que no están finalmente negociados. Pues con este punto de hoy les invito a que hagamos una pausa para despedir a nuestro público de France 24. Volvemos en unos instantes más aquí en Primera Plana sobre el tema de acuerdos comerciales de libre comercio internacional.